El psicoanálisis de niños, por Melanie Klein. 11. Parte 2. Situaciones tempranas de ansiedad y su efecto sobre el desarrollo del niño. 8. Primeros estadios del conflicto de Edipo y de la formación del superyo. En los capítulos siguientes intentaré agregar algo a nuestro conocimiento del origen y estructura del superyo. Las conclusiones teóricas que voy a exponer han sido obtenidas mediante un conocimiento directo de los primeros procesos del desarrollo mental, puesto que están basadas en análisis reales de niños de corta edad. Estos análisis han demostrado que las frustraciones orales que los niños padecen liberan sus impulsos edípicos y que el superyo comienza a formarse simultáneamente. Los impulsos genitales quedan ocultos al principio, puesto que generalmente no se afirman contra los impulsos pregenitales hasta el tercer año de vida. En este periodo comienzan a emerger claramente y el niño entra en una fase en la cual su temprana vida sexual alcanza su punto máximo y su conflicto de Edipo logra un desarrollo completo. En las páginas siguientes describiré los procesos de desarrollo que preceden a esta primera expansión de la sexualidad y trataré de demostrar que los estadios tempranos del conflicto de Edipo y de la formación del superyo se extienden aproximadamente desde la mitad del primer año hasta el tercero de la vida del niño. Normalmente, el placer del niño de chupar es seguido por el placer de morder. La falta de gratificación en el estadio oral de succión aumenta su necesidad de gratificación en el estadio oral de morder. La opinión de Abraham de que la incapacidad del niño para obtener suficiente placer en el periodo de succión depende de las circunstancias en las cuales es alimentado. Ha sido plenamente confirmada por la observación analítica general. También sabemos que las enfermedades y deficiencias del desarrollo en los niños se deben en parte a la misma causa. Sin embargo, las condiciones desfavorables de nutrición que podemos considerar como frustraciones externas no son, según parece, la única razón por la cual el niño tiene muy poco placer en el periodo de succión. Esto se puede ver porque algunos niños son incapaces de gozar chupando, son malos comensales, bad feeders, aunque reciban suficiente alimento. Creo que la inhabilidad de gozar chupando es la consecuencia de una frustración interna y se deriva, según mi experiencia, de un incremento anormal del sadismo oral. Parecería que la polaridad entre los instintos de vida y los instintos de muerte se manifiestan ya en estos fenómenos de la primera infancia, porque podemos considerar la fuerza de fijación del niño al estadio oral de succión como una expresión de la fuerza de su líbido y, análogamente, la temprana y pujante emergencia de su sadismo oral, como una señal de la preponderancia de sus componentes instintivo-destructivos. Tal como Abraham y Opuhisen han señalado, el fortalecimiento de las fuentes constitucionales de las zonas que están comprendidas en el morder, tales como los músculos de la mandíbula, es un factor fundamental en la fijación del niño en un estadio oral sádico. Las deficiencias más graves de desarrollo y las enfermedades psíquicas se producen cuando las frustraciones externas, es decir, condiciones desfavorables de alimentación, coinciden con un sadismo oral constitucionalmente fortalecido y que le impide gozar durante la succión. Por otra parte, un sadismo oral que no aparece ni muy temprano ni muy violentamente, y esto significa que el periodo de succión ha seguido un curso satisfactorio, parece ser una condición necesaria para el desarrollo normal del niño. En este caso, los factores temporales asumirán una nueva importancia, juntamente con los cuantitativos. Si se exaltan las tendencias oral sádicas del niño muy tempranamente y con violencia, sus relaciones con los objetos y la formación de su carácter serán demasiado dominadas por el sadismo y la ambivalencia, y el yo se desarrollará adelantándose sobre su líbido, siendo esto, como sabemos, un factor en la producción de las neurosis obsesivas.
porque la ansiedad que proviene de un aumento tan brusco de su sadismo moral ejercerá una gran presión sobre su yo todavía inmaduro. En lo que concierne al origen de la ansiedad, Freud ha ampliado su concepción originaria y ahora solo da una aplicación muy limitada a la hipótesis de que la ansiedad proviene de una conversión directa de la libido. Demuestra que cuando el lactante está hambriento, siente la ansiedad como resultado de un aumento de tensión causado por su necesidad. Pero esta temprana situación de ansiedad tiene un prototipo anterior. Dice, la situación de estar insatisfecho, en la cual la cantidad de excitación alcanza un grado doloroso, debe de ser análoga para el lactante a su experiencia de nacimiento y, por lo tanto, una repetición de esta situación de peligro. Ambas situaciones tienen de común el trastorno económico ocasionado por la acumulación de estímulos que requieren ser descargados. Este factor es, por consiguiente, el verdadero centro del peligro, y en ambos casos se origina como reacción la angustia. Por otra parte, tiene dificultad en conciliar el hecho de que la angustia que pertenece a las fobias es una angustia del yo, es decir, proviene del yo y no emana de la represión, sino que ella misma es causa de la represión, con su primera hipótesis de que en ciertos casos la ansiedad proviene de una acumulación de la libido. La suposición de que en ciertas situaciones, tales como trastornos durante el coito, excitación interrumpida o abstinencia, el yo presiente el peligro y reacciona ante ellas con angustia. No ofrece, a su entender, una solución satisfactoria del problema. Y en otro pasaje, durante la discusión de otros puntos, vuelve a considerar la emergencia de la ansiedad, atribuyendo una vez más el problema a una situación de peligro en la cual, como en la del nacimiento, el yo se encuentra impotente ante las demandas instintivas en aumento, es decir, aquella situación que es la condición primera y originaria para la aparición de ansiedad. Define como núcleo de la situación de peligro la admisión de nuestra impotencia contra dicha situación, una impotencia física si el peligro pertenece a la realidad y una impotencia psíquica si proviene de los instintos. La prueba más clara de la conversión de la libido insatisfecha en angustia es, según pienso, la reacción del lactante a las tensiones causadas por sus necesidades físicas. Tal reacción, sin embargo, es no solo de ansiedad, sino también de rabia. Es difícil decir en qué momento ocurre esta fusión de los instintos destructivos con los libidinales. Hay suficiente evidencia para creer que ha existido siempre y que la tensión causada por la necesidad sirve solamente para reforzar los instintos sádicos del niño. Sabemos, no obstante, que el instinto destructivo es dirigido contra el propio organismo y por consiguiente debe ser considerado por el yo como un peligro. En mi opinión, es este el peligro que el individuo experimenta como ansiedad. Así, la ansiedad surge de la agresión. Pero desde que sabemos que la frustración libidinal aumenta los instintos sádicos, la libido insatisfecha indirectamente liberaría o aumentaría la ansiedad. Sobre dicha teoría, la sugestión de Freud de que el yo advierte un peligro en la abstinencia sería, después de todo, una solución al problema. Mi única objeción es que son los instintos destructivos los que desencadenan este peligro que él denomina impotencia psíquica frente al peligro instintivo. Freud dice que la libido narcisística del organismo desvía el instinto de muerte hacia el exterior para impedir que destruya el organismo y que este proceso está en lo más profundo de las relaciones individuales hacia sus objetos y en la base del mecanismo de proyección. Continúa diciendo, otra porción del instinto de muerte no está incluida en este desplazamiento al exterior. Permanece dentro del organismo y queda ligada allí libidinalmente con la ayuda de la excitación sexual antes mencionada. Esta porción debe ser reconocida como el masoquismo erógeno originario. Me parece que el yo tiene aún otro medio de dominar los impulsos destructivos, todavía adheridos al organismo.
puede movilizar parte de ellos como una defensa contra la otra parte. De este modo, el ello sufrirá una división, que, según creo, es el primer caso para la formación de las inhibiciones instintivas y del superyo, lo cual puede ser similar a la represión primaria. Podemos suponer que una división de este tipo se hace posible por el hecho de que tan pronto como empieza el proceso de incorporación del objeto, el objeto incorporado se convierte en el arma de defensa contra los impulsos destructivos que están en el interior del organismo. La ansiedad provocada en el niño por sus impulsos destructivos opera, según creo, de dos maneras. Inciso 1. En primer lugar, lo hace temer ser exterminado por estos mismos impulsos, es decir, lo relaciona con un peligro instintivo interno. Y 2. Focaliza estos temblores sobre su objeto externo, contra el cual se dirigen sus sentimientos sádicos, como origen del peligro. Este temor de un objeto parece tener su base más primitiva en la realidad externa, en el conocimiento progresivo que el niño tiene de la madre como de alguien que o bien da o bien retiene la gratificación, y del mismo modo en un conocimiento creciente del poder de sus objetos en relación con la satisfacción de sus necesidades. Conocimiento basado en el desarrollo de su yo y en su concomitante poder de probar las cosas por la realidad. En conexión con esto, parecería que él desplaza la carga completa de su inalterable temor de peligros instintivos sobre su objeto, intercambiando así peligros internos por externos. Su yo inmaduro busca entonces protegerse de estos peligros externos mediante la destrucción de su objeto. Debemos ahora considerar de qué modo una desviación del instinto de muerte hacia el exterior influye en las relaciones del niño con sus objetos y conduce a la completa expansión de su sadismo. Su creciente sadismo oral alcanza su apogeo durante y después del destete y conduce a la completa activación y desarrollo de las tendencias sádicas procedentes de todas las fuentes. Tiene ciertas fantasías oral sádicas de un carácter completamente definido, que parecen formar un eslabón entre los estadios orales de succión y de morder, en el cual él se apodera del contenido del pecho de su madre por el acto de chupar y vaciar. Este deseo de chupar y vaciar, dirigido primeramente hacia el pecho materno, pronto se extiende al interior de su cuerpo. En mi artículo Estadios tempranos del complejo edípico, 1928, he descrito este temprano estadio de desarrollo que es gobernado por las tendencias agresivas del niño contra el cuerpo de su madre, y en el cual el deseo predominante es robar al cuerpo sus contenidos y destruirlo. Hasta donde hemos podido investigar, la tendencia sádica más íntimamente aliada al sadismo oral es el sadismo uretral. La observación ha demostrado que las fantasías de los niños de destrucción por inundación, ahogamiento, mojaduras, quemaduras y envenenamiento, mediante enormes cantidades de orina, son una reacción sádica contra el hecho de haber sido privados de líquido por su madre, y están dirigidos fundamentalmente contra su pecho. Quisiera, en relación con esto, hacer notar la gran importancia, hasta aquí poco reconocida, del sadismo uretral en el desarrollo del niño. Las fantasías, familiares para los analistas, de inundación y destrucción de cosas mediante grandes cantidades de orina, y la más generalmente conocida relación entre jugar con fuego y mojar la cama, son simplemente los signos más visibles y menos reprimidos de los impulsos que están ligados a la función de orinar. Al analizar adultos y niños, he encontrado constantemente fantasías en las cuales la orina es imaginada como un líquido disolvente y corrosivo, y como un veneno insidioso y secreto. Estas fantasías sádicas uretrales tienen no poca parte en el hecho de dar al pene la significación inconsciente de un instrumento de crueldad y en ocasionar trastornos de potencia sexual en el hombre. En muchos casos he encontrado que el hecho de orinarse en la cama era causado por fantasías de este tipo. Todos los otros vehículos de ataques sádicos que emplea el niño, tales como el sadismo anal y muscular, son en primer lugar utilizados contra el
pecho frustrador de la madre, pero pronto son dirigidos hacia el interior de su cuerpo de la madre, que así se transforma en el blanco de sus ataques sádicos provenientes de todas las fuentes y alcanzando su intensidad máxima. En los análisis tempranos, estos deseos destructivos de los niños pequeños alternan constantemente entre deseos sádicos anales, deseos de devorar el cuerpo de su madre y deseos de mojarlo. Pero su primitivo propósito de comer y destruir su pecho es siempre discernible en ellos. La faz de la vida en la cual los ataques sádicos imaginarios del niño contra el interior del cuerpo de su madre son predominantes y en la cual este sadismo alcanza una fuerza máxima en cada una de las fuentes de donde surge, comienza por el periodo oral sádico de desarrollo y llega a su fin con la declinación del periodo anal sádico primario. Abraham muestra en su obra que el placer que el niño obtiene mordiendo se debe no solo a la gratificación libidinal de sus zonas erógenas, sino que está en conexión con acentuados deseos destructivos cuyo propósito es dañarla y aniquilarla. Y es así, tanto más en la fase de máximo sadismo. La idea de que el niño de 6 a 12 meses trate de destruir a la madre por cada uno de los métodos a disposición de sus tendencias sádicas, con los dientes, uñas y excrementos, y con el total de su cuerpo, transformado en su imaginación en toda clase de armas peligrosas, presenta a nuestro entendimiento un cuadro horripilante, por no decir increíble, y a uno mismo se le hace difícil, según he visto por mi propia experiencia, llegar a reconocer que una idea tan aborrecible es exacta. Pero la abundancia, fuerza y multiplicidad de las crueldades imaginarias que acompañan a estos deseos se hacen tan evidentes durante los análisis tempranos, se ven con tal claridad y fuerza que no dejan lugar a dudas. Nosotros estamos ya familiarizados con aquellas fantasías sádicas del niño que culminan en el canibalismo, y esto nos hace más fácil aceptar el hecho posterior de que estos métodos de ataques sádicos aumentan en la medida en que las fantasías sádicas ganan plenitud y vigor. Este elemento de intensificación del impulso me parece ser la llave del asunto. Si lo que intensifica el sadismo es la frustración libidinal, podemos entender perfectamente que los deseos de destrucción que están ligados con los libidinales y que no pueden ser gratificados, sobre todo los deseos oral sádicos, conduzcan a una intensificación posterior del sadismo y a una activación de todos sus métodos. En los análisis tempranos he encontrado además que la frustración oral origina en el niño un conocimiento inconsciente de que sus padres disfrutan de placeres sexuales mutuos y una creencia, al principio, de que son de tipo oral. Bajo la presión de su propia frustración reaccionan a esta fantasía con envidia hacia sus padres, y eso a su vez da lugar a odio hacia ellos. Sus deseos de vaciar y chupar los conduce ahora a querer chupar y devorar todos los líquidos y otras sustancias que contienen sus padres, o mejor dicho, los órganos de estos, incluyendo lo que han recibido el uno del otro durante la copulación. Freud mostró que las teorías sexuales de los niños son una herencia filogenética, y de lo que ha sido mucho anteriormente, resulta que ya en el primer periodo de desarrollo emerge un conocimiento inconsciente de este tipo sobre intercambio sexual entre los padres, conjuntamente con fantasías concernientes al mismo. La envidia oral es una de las fuerzas impulsoras que hace que los niños de ambos sexos deseen abrirse paso hacia el cuerpo de su madre, dando así origen al instinto epistemofílico aliado a este deseo. Los impulsos destructivos pronto dejan de estar dirigidos solo contra la madre y comienzan a extenderse al padre, porque ellos piensan que la madre incorpora el pene del padre durante la copulación oral, guardándolo dentro de sí. Imaginan así al padre provisto de gran cantidad de penes, de modo que los ataques a su cuerpo se dirigen también al pene dentro de ella. Pienso que la razón por la cual en las capas más profundas de su mente el varón teme tanto a su madre como castradora y abriga la idea íntimamente asociada con ese temor de la mujer con pene, es que la teme como persona cuyo cuerpo contiene el pene del padre,
Así, finalmente, lo que teme es el pene de su padre incorporado a la madre. El desplazamiento de los sentimientos de odio y ansiedad desde el pene del padre al cuerpo de la madre que lo alberga me parece muy importante en la etiología de los trastornos mentales y es un factor subyacente en las perturbaciones del desarrollo sexual masculino y en la adopción de una actitud homosexual en el hombre. Y pienso que el temor al imaginario pene de la madre es una etapa intermedia en este proceso de desplazamiento, porque de este modo modifica el mayor temor del pene de su padre en el interior de su madre, temor que es completamente abrumador, porque en este primer estadio de desarrollo el principio de pars pro toto subsiste y el pene representa para él el padre en persona. Así, el pene en el interior de la madre representa una combinación de padre y madre en una sola persona. Y esta combinación es considerada particularmente amenazadora y terrorífica. Tal como ha sido señalado anteriormente, en este periodo de fuerza máxima, el sadismo del niño está centrado alrededor del coito de sus padres. Los deseos de muerte que siente contra ellos durante la escena primaria o durante sus fantasías primarias están asociados a fantasías sádicas, que son extraordinariamente ricas en contenido y que llevan implícita la destrucción sadística de sus padres, tanto por separado como en conjunto. El niño también tiene fantasías en las cuales sus padres se destruyen mutuamente mediante sus genitales y excrementos, imaginados por él como armas peligrosas. Estas fantasías tienen efectos importantes y son muy numerosas, conteniendo ideas como aquella del pene incorporado a la madre que se convierte en animal peligroso o en armas con sustancias explosivas, o la de que su vagina se transforma también en un animal peligroso o algún instrumento de muerte, por ejemplo, una ratonera envenenada. Puesto que estas fantasías son deseadas y sus teorías sexuales se alimentan principalmente de deseos sádicos, el niño tiene un sentimiento de culpa por los daños que en su imaginación los padres se causan uno al otro. Además del aumento cuantitativo que experimenta el sadismo del niño en cada punto de origen, se producen cambios cualitativos que lo aumentan todavía más. Al finalizar la fase sádica, los ataques imaginarios del niño sobre sus objetos, que son de naturaleza violenta y realizados por todos los medios a disposición de su sadismo, se extienden, incluyendo métodos más secretos y sutiles que los hacen aún más peligrosos. En la primera parte de esta fase, donde reina una franca violencia, los excrementos son considerados como instrumentos de ataque directo, pero más tarde adquieren un significado de sustancias explosivas o venenosas. Todos estos elementos juntos originan fantasías sádicas en cantidad, variedad y riqueza casi ilimitadas. Además, estos impulsos sádicos contra el padre y la madre en copulación hacen que el niño espere castigo de ambos padres. En este estadio, no obstante, su ansiedad sirve para intensificar su sadismo y para aumentar su impulso a destruir los objetos peligrosos, así que se vale de una cantidad mayor de deseos sádicos y destructivos para atacar a sus padres conjugados, y correspondientemente se asusta más de ellos como entidad hostil. Según mis puntos de vista, el conflicto de Edipo aparece en el niño tan pronto como empieza a tener sentimientos de odio contra el pene del padre, y al querer cumplir una unión genital con su madre, y destruir el pene del padre que él imagina se encuentra en el interior de ella. Considero que estos primeros impulsos genitales y fantasías, a pesar de que aparecen durante la fase dominada por el sadismo, constituyen en los niños de ambos sexos los periodos más tempranos del conflicto de Edipo, porque satisfacen el criterio aceptado para el mismo. Aunque los impulsos pregenitales del niño son todavía predominantes, ya ha comenzado a sentir, junto con los deseos orales, uretrales y anales, deseos genitales hacia el progenitor del sexo opuesto, y celos y odio por el progenitor del mismo sexo.
y siente un conflicto entre su amor y su odio hacia este último. Podemos llegar a decir que el conflicto de Edipo debe su agudeza típica a esta temprana situación. La niña pequeña, por ejemplo, mientras se aleja de la madre con sentimientos de odio y desengaño y dirige sus deseos orales y genitales hacia el padre, está aún ligada a la primera por el poderoso vínculo de sus fijaciones orales y por su desamparo en general. Y el niño pequeño es atraído hacia su padre por un efecto oral positivo y desligado de él por los sentimientos de odio que nacieron en la primera situación de Edipo. Pero el conflicto no se hace visible claramente en este periodo de desarrollo del niño, sino más tarde. Esto, creo, es en parte debido a que el niño pequeño tiene menos modos de expresar sus sentimientos y a que su relación con los objetos es aún confusa y vaga. Una parte de sus reacciones frente a los objetos se dirige a los objetos de su fantasía, y a menudo dirige la mayor parte de su ansiedad y odio hacia estos últimos. En especial, esta es su actitud frente a los objetos internalizados. Así que su actitud frente a los padres solo refleja una parte de las dificultades que experimenta en su actitud frente al objeto. Pero estas dificultades encuentran su expresión de muchos otros modos. Ha sido invariablemente mi experiencia, por ejemplo, que los terrores nocturnos y fobias de los niños pequeños se deben a la existencia del conflicto de Edipo. No creo que se pueda hacer una distinción bien definida entre los tempranos estadios del conflicto de Edipo y los últimos, puesto que, hasta donde llegan mis observaciones, los impulsos genitales aparecen al mismo tiempo que los pregenitales y los influyen y modifican. Y puesto que, como resultado de esta asociación temprana, ellos mismos muestran huellas de ciertos impulsos pregenitales, a veces aún en los últimos estadios de desarrollo, la llegada al estadio genital parece ser solo un reforzamiento de los impulsos genitales. El que los impulsos genitales y pregenitales se mezclen así, se ve por el hecho bien conocido de que cuando los niños son testigos de la escena primaria o la fantasean, ambos de carácter genital, experimentan impulsos pregenitales muy fuertes, tales como orinarse en la cama y defecar, acompañados por fantasías sádicas dirigidas contra sus padres en copulación. De acuerdo con mis observaciones, las fantasías de masturbación en los niños tienen por objeto las primeras fantasías sádicas centradas en sus padres en copulación. Son estos impulsos destructivos, fusionados con los libidinales, los que obligan al superyo a utilizar defensas contra las fantasías de masturbación e, incidentalmente, contra la masturbación misma. El sentimiento de culpa del niño acerca de su temprana masturbación genital se debe, pues, a sus fantasías sádicas dirigidas contra los padres. Y desde que, además, estas fantasías de masturbación contienen la esencia de su conflicto de Edipo y pueden, por lo tanto, ser consideradas como el punto focal de su vida sexual, el sentimiento de culpa que tienen, debido a sus impulsos libidinales, es realmente una reacción a los impulsos destructivos enlazados con ellos. Si esto es así, no solamente no serían las tendencias incestuosas las que darían lugar primero al sentimiento de culpa, sino que el temor del incesto mismo se derivaría de impulsos destructivos que han entrado en relación permanente con los más tempranos deseos incestuosos del niño. Si es exacto suponer que las tendencias edípicas en el niño aparecen en la fase de mayor sadismo, ello nos lleva a aceptar la tesis de que son principalmente impulsos de odio los que ocasionan el conflicto de Edipo y la formación del superyo, y los que gobiernan los más tempranos y decisivos estadios de ambos. Esta tesis, aunque a primera vista parece contradictoria a la teoría psicoanalítica aceptada, coincide, no obstante, con nuestro conocimiento del hecho de que la libido se desarrolla hasta el periodo genital partiendo del pregenital. Freud ha señalado repetidas veces que en el desarrollo del individuo el odio precede al amor. En los instintos y sus destinos, dice, la relación de odio hacia los objetos es anterior a la de amor,
Este hecho es debido al repudio originario del mundo externo por el yo narcisista, mundo de donde fluye la corriente de estímulos. Obras completas, tomo 9, edición castellana. Y además que el yo odia, aborrece y persigue con intención de destruir todos los objetos que son para él una fuente de displacer, sin tener en cuenta si significan para él una frustración de la satisfacción sexual o una gratificación de las necesidades de autoconservación. Desde el punto de vista ortodoxo, la formación del superyo comienza en la fase fálica. En El final del complejo de Edipo, 1924, Freud sostiene que el complejo de Edipo es sucedido por el establecimiento del superyo. Aquel se destruye y el superyo toma su lugar. De nuevo, en Inhibición, síntoma y angustia, leemos: la ansiedad en la fobia de animales es así una reacción eficaz del yo ante el peligro, peligro que es la amenaza de ser castrado. No existe diferencia entre esta ansiedad y la ansiedad real que siente el yo normalmente en situaciones de peligro, excepto en que su contenido permanece inconsciente y solo es percibido bajo una forma distorsionada. De acuerdo con esta tesis, la ansiedad que afecta a los niños hasta el principio de la latencia se atribuiría solamente a un temor de castración en el caso del varón y temor a una pérdida de amor en el caso de la niña. Y el superyo no empezará a formarse hasta que hayan sido dejados atrás los estadios pregenitales y sería el resultado de una regresión al estadio oral. En El yo y el ello, obras completas, tomo 19. Freud dice: al principio, en la fase oral primaria de la existencia del individuo, la catexis del objeto y la identificación son difíciles de distinguir una de otra, y el superyo es, en realidad, el precipitado de la primera catexis de objeto del ello, y el heredero del complejo de Edipo después de la disolución de este último. Mis propias observaciones me han conducido a la creencia de que la formación del superyo es un proceso más simple y más directo. El conflicto de Edipo y el superyo aparecen, creo, bajo la supremacía de los impulsos pregenitales. Y los objetos que han sido introyectados en la fase oral sádica, las primeras catexis de objetos e identificaciones, forman los comienzos del temprano superyo. Además, lo que origina la formación del superyo y gobierna sus tempranos estadios son los impulsos destructivos y la ansiedad que ellos despiertan. Al considerar así los impulsos del individuo como el factor fundamental en la formación de su superyo, nosotros no negamos la importancia de los objetos mismos para ese proceso, pero lo vemos bajo una luz distinta. Las identificaciones tempranas del niño reflejan sus objetos de un modo irreal y desfigurado. Según sabemos por Abraham, en un estadio temprano del desarrollo, tanto los objetos reales como los introyectados están principalmente representados por sus órganos. También sabemos que el pene del padre es un objeto de ansiedad por excelencia y es comparado con el inconsciente con armas peligrosas de varias clases y animales aterradores, los cuales envenenan y devoran, representando la vagina una entrada peligrosa. Los análisis tempranos demuestran que estas equivalencias son un mecanismo universal de importancia fundamental en la estructura del superyo. Hasta donde puedo juzgar, el núcleo del superyo se encuentra en la incorporación parcial, que tiene lugar durante la fase canibalística del desarrollo. Y las primeras imagos del niño toman las marcas de estos impulsos pregenitales. Que el yo considere el objeto internalizado como un enemigo cruel del ello surge lógicamente del hecho de que el instinto destructivo que el yo ha desviado hacia el mundo externo ha sido dirigido contra aquel objeto, del cual, por consiguiente, nada sino hostilidad contra el ello puede esperarse. Pero hasta donde llega mi experiencia, también está presente un factor filogenético en el origen de toda ansiedad temprana e intensa que el niño siente frente a los objetos internalizados. El padre, en la horda primitiva, era el poder externo que obligaba a una inhibición de los instintos.
En el transcurso de la historia del hombre, el temor al Padre, adquirido cuando empieza a internalizar sus objetos, servirá en parte como una defensa contra la ansiedad, a la que dio lugar el instinto destructivo. En lo que se refiere a la formación del superyo, Freud parece seguir dos líneas de pensamiento, que son, en cierto modo, complementarias. Según una de ellas, la severidad del superyo se deriva de la severidad del Padre Real, cuyas prohibiciones y órdenes repite. De acuerdo con la otra, como ha indicado en uno o dos pasajes de su obra, su severidad es el resultado de los impulsos destructivos del sujeto. El psicoanálisis no ha seguido la segunda línea de pensamiento. Tal como muestra su literatura, ha adoptado la teoría de que el superyo se deriva de la autoridad de los padres y en ella ha fundado todas las investigaciones sobre el individuo. No obstante, Freud, en parte, ha confirmado recientemente mis puntos de vista, subrayando la importancia de los impulsos del individuo mismo como un factor en el origen del superyo y en el hecho de que su superyo no es idéntico a sus objetos reales. Querría dar el nombre de estadios tempranos de formación del superyo a las identificaciones primeras hechas por el niño, del mismo modo que he empleado la denominación de tempranos estadios del conflicto de Edipo. En los tempranos estadios del desarrollo del niño, la precipitación de la catexis de objeto ejerce una influencia de un tipo que las caracteriza como un superyo, aunque difieran en calidad y en modo de actuar de las identificaciones que pertenecen a los últimos estadios, y aunque este superyo sea muy cruel, formado bajo la supremacía del sadismo, siempre toma la defensa del yo contra el instinto destructivo, y es ya en estos primeros estadios la fuerza de la cual proceden las inhibiciones instintivas. En su artículo de 1926, Fenichel ha aplicado cierto criterio que diferencia los precursores del superyo, como él llama a las tempranas identificaciones de acuerdo con la sugestión hecha por Reich, del superyo propiamente dicho. Estos precursores existen, según cree, en un estado disperso e independientemente uno de otro, y carecen de la unidad, severidad, oposición al yo, cualidad de ser inconsciente y del gran poder que caracteriza al superyo real como heredero del complejo de Edipo. Según mi opinión, tal diferenciación es incorrecta en diferentes sentidos. Hasta donde me ha sido posible observar, es precisamente este superyo primario el que es especialmente severo y, normalmente, en ningún periodo de la vida es tan fuerte la oposición entre el yo y el superyo como en la temprana infancia. Es más, este último hecho explica por qué, en los primeros estadios de la vida, la tensión entre los dos es principalmente sentida como ansiedad. Además, he encontrado que las órdenes y prohibiciones del superyo no son menos inconscientes en los niños pequeños que en los adultos, y que no son de ningún modo idénticas a las órdenes que provienen de los objetos reales. Creo que Fenichel tiene razón al decir que el superyo del niño no está ya íntimamente organizado como en los adultos. Pero esta diferencia, aparte de que no es una verdad universal, puesto que muchos niños pequeños muestran un superyo bien organizado y muchos adultos un superyo disperso, me parece que está de acuerdo simplemente con el grado menor de cohesión mental que posee el niño pequeño si lo comparamos con el adulto. Sabemos que los niños pequeños tienen un yo no tan altamente organizado como el de los niños en periodo de latencia. Sin embargo, no decimos que el niño no tiene yo, sino que tiene precursores del yo. Ya se ha dicho en la fase del sadismo máximo, un aumento de las tendencias sádicas conduce a un aumento de ansiedad. Las amenazas expresadas por el temprano superyo contra el ello contienen en detalle la totalidad de las fantasías sádicas que fueron dirigidas hacia el objeto, así que ahora cada una de ellas se vuelve contra el yo. Así, la presión ejercida por la ansiedad en su primer periodo corresponderá en grado a la suma total del sadismo
originariamente presente, y en cualidad a la variedad y riqueza de las fantasías sádicas que la acompañan. La gradual superación del sadismo y la ansiedad es un resultado del desarrollo de la libido. Pero el mismo exceso de esta ansiedad también impulsa al individuo a vencerla. La ansiedad ayuda a cada una de las zonas erógenas a crecer en fuerza y a ganar dominio una después de otra. Así, la supremacía de los impulsos sádicos orales y uretrales es seguida por la supremacía del impulso anal sádico. Y aunque los mecanismos pertenecientes al primer periodo anal sádico, por poderoso que éste sea, están ya actuando en favor de las defensas que han sido dirigidas contra la ansiedad surgida de los tempranos estadios sádicos. Se infiere que aquella misma ansiedad, que es preeminentemente un agente inhibidor en el desarrollo del individuo, es también un factor de fundamental importancia como promotor del crecimiento del yo y de la vida sexual. En este periodo del desarrollo del individuo, sus métodos de defensa son proporcionales a la presión de la ansiedad en él y son extremadamente violentos. Sabemos que en el temprano estadio anal sádico, lo que expulsa es su objeto que percibe como algo hostil a él y que equipara con excrementos. Desde mi punto de vista, lo que también expulsa es su terrorífico superyo que ha introyectado en el periodo oral sádico de su desarrollo. El acto de expulsión es, así, un medio de defensa empleado por su yo, aterrorizado contra su superyo. Expele sus objetos internalizados y los proyecta al mundo externo. Los mecanismos de proyección y expulsión están íntimamente ligados en el individuo al proceso de formación del superyo. Así como su yo trata de defenderse a sí mismo de su superyo, expulsándolo violentamente y destruyéndolo, de este modo, por las amenazas de su superyo, trata de desembarazarse de su ello sádico, esto es, de sus tendencias destructivas por el mismo método de expulsión por la fuerza. En Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud dice que considera el concepto de defensa como bien adecuado para una designación general de todos los métodos empleados por el yo en aquellos conflictos que pueden llevar a una neurosis, en tanto que el concepto de represión debe ser reservado para ese particular método de defensa que nuestra investigación nos ha llevado a comprender primero. Además, establece explícitamente la posibilidad de que la represión sea un proceso que está en una relación especial con la organización genital de la libido y que el yo se vuelve hacia otros métodos de defensa cuando tiene que protegerse contra la libido en otros estadios de su organización. Mi punto de vista está también sostenido por Abraham en un pasaje en el que dice que la tendencia a proteger el objeto y a preservarlo ha resultado de una tendencia destructiva más primitiva, por medio de un proceso de represión. En cuanto a la línea de división entre los dos periodos anal sádicos, el mismo autor dice: consideramos esta línea divisoria extremadamente importante. Nos encontramos de acuerdo con el punto de vista médico general, porque la división que nosotros, psicoanalistas, hemos hecho apoyados en la fuerza de los datos empíricos coincide, en efecto, con la clasificación en neurosis y psicosis hecha por la medicina clínica. Pero los analistas, es claro, no intentarían hacer una separación rígida entre las afecciones psicóticas y neuróticas. Por el contrario, saben bien que la libido de cualquier individuo puede regresar más allá de esta línea divisoria entre las dos fases analsádicas, dada una causa adecuada de enfermedad y dados ciertos puntos de fijación en su desarrollo libidinal que faciliten una regresión de esta naturaleza. Como sabemos, no es la estructura de la mente del hombre normal en sí la que diferencia a este del neurótico, sino los factores cuantitativos que están en acción. Las cifras dadas de Abraham significan que la diferencia entre el psicótico y el neurótico es también una diferencia de grado. Mi propio trabajo psicoanalítico con niños no solo confirma la opinión de que los puntos de fijación para la psicosis yacen en un estadio de desarrollo que precede al segundo nivel anal, sino que también
me ha convencido de que los niños normales y neuróticos también tienen allí puntos de fijación, aunque en menor grado. Sabemos que en el psicótico existe una cantidad de ansiedad mucho mayor que en el neurótico. Sin embargo, la teoría aceptada de la formación del superyo no explica el hecho de que tan abrumadora ansiedad aparezca en estos tempranos estadios del desarrollo en que, según Freud y Abraham, están situadas las fijaciones para la psicosis. Las últimas teorías de Freud, que expresa en inhibición, síntoma y angustia, excluyen la posibilidad de que esta inmensa cantidad de ansiedad pueda surgir de una conversión de líbido no satisfecha en angustia. Tampoco podemos presumir que el temor de un niño a ser devorado, cortado y muerto por sus padres sea un temor real. Pero si suponemos que esta excesiva ansiedad puede ser solo el efecto de procesos intrapsíquicos, no estaríamos lejos de las teorías expuestas en estas páginas, de que la ansiedad temprana procede de una presión del superyo. La presión que en la primera etapa de desarrollo de un niño ejerce el superyo sobre sus tendencias destructivas no solo responde en grado y clase a sus fantasías sádicas, sino que despierta situaciones de ansiedad que reflejan los varios periodos que ha recorrido su fase sádica. Estas situaciones de ansiedad hacen surgir especiales mecanismos de defensa por parte de su yo y determinan el carácter específico que asumirá su perturbación psicótica, además de ser decisivo para su desarrollo en general. Antes de intentar el estudio de las relaciones entre las tempranas situaciones de ansiedad y el carácter específico de las afecciones psicóticas, sin embargo, dirigiremos primero nuestra atención al modo en que la formación del superyo y el desarrollo de las relaciones de objeto se influyen mutuamente. Si es cierto que el superyo se forma en tal etapa temprana del desarrollo del yo, cuando está aún tan alejado de la realidad, debemos ver el crecimiento de las relaciones de objeto bajo una nueva luz. El hecho de que el individuo crea un cuadro deformado de sus objetos en virtud de sus propios impulsos sádicos no solo acuerda un carácter distinto a la influencia ejercida por esos objetos y su relación con ellos en la formación del superyo, sino que recíprocamente aumenta la importancia de la formación del superyo en cuanto a sus relaciones de objeto. Cuando, como niño pequeño, comienza a introyectar sus objetos y estos, no debemos olvidarlo, son solo muy vagamente conocidos por él y principalmente por medio de sus órganos separados, su temor a esos objetos introyectados pone en movimiento los mecanismos de expulsión y proyección, tal como ya hemos visto. Sigue luego una acción recíproca entre proyección e introyección que parece ser de fundamental importancia no solo para la formación de su superyo, sino también para el desarrollo de sus relaciones de objeto con las personas y su adaptación a la realidad. El apremio continuo y sin tregua que lo domina, de proyectar sus identificaciones aterradoras sobre sus objetos, parecería dar por resultado un aumentado impulso a repetir los procesos de introyección una y otra vez, y es asimismo un factor decisivo en la evolución de su relación con los objetos. La interacción entre la relación de objeto y el superyo también se muestra por el hecho de que en cada etapa del desarrollo, los métodos usados por el yo en su trato con los objetos corresponden exactamente a aquellos usados por el superyo hacia el yo, y por el yo hacia el superyo y el ello. En la fase sádica, el individuo se protege del temor de sus objetos violentos, ya sea introyectados o externos, redoblando sus propios ataques destructivos sobre ellos, en su imaginación. Liberándose así de su objeto, busca, en parte, silenciar las intolerables amenazas de su superyo. Pero una reacción de este tipo presupone que el mecanismo de proyección ha empezado ya a trabajar en dos sentidos. Uno en el cual el yo coloca el objeto en el lugar del superyo, del cual quiere liberarse, y el segundo por el cual hace que el objeto esté en el lugar del ello, del cual también desea liberarse. En esta forma, la cantidad de odio
que era primero dirigida contra los objetos, se aumenta por el monto adherido al ello y al superyo. Así, parecería que en las personas en las cuales las situaciones de temprana ansiedad son demasiado poderosas y que han retenido los mecanismos de defensa que pertenece a esa edad temprana, el temor al superyo, si por razones externas o intrapsíquicas sobrepasara ciertos límites, las obligaría a destruir sus objetos y formaría la base para el desarrollo de un tipo de conducta criminal. Pienso que estas situaciones de ansiedad temprana y demasiado fuerte son también de fundamental importancia en la etiología de la esquizofrenia. Pero aquí puedo sostener este punto de vista presentando solo 2 o 3 ideas. Como ya ha sido señalado, la proyección de su terrorífico superyo sobre sus objetos aumenta en el individuo su odio a esos objetos y así también su temor a ellos, resultando que si la ansiedad y agresión son excesivas, su mundo externo se transforma en un lugar terrorífico y sus objetos en enemigos, y se siente amenazado de persecución, tanto por parte del mundo externo como de sus enemigos introyectados. Si su ansiedad es excesiva o si su yo no puede tolerarla, tratará de eludir el miedo de los enemigos externos poniendo fuera de acción sus mecanismos de proyección. Estos, a su vez, evitarán que se produzca una introyección posterior de objetos, lo que pondrá fin al desarrollo de su relación con la realidad y le dejará expuesto más que nunca al miedo de sus objetos ya introyectados. Estaría aterrado de ser atacado y dañado de diversos modos por un enemigo interno del que no podrá escapar. Un temor de esta clase es quizá una de las fuentes más profundas de la hipocondría, y un sobrante de él, no susceptible de ser modificado o desplazado, es obvio que exigiría métodos de defensa particularmente violentos. Una perturbación como esta del mecanismo de proyección parece además ser paralela a una negación de la realidad intrapsíquica. La persona así afectada niega y dentro de ciertos límites elimina no solo la fuente de su ansiedad, sino también sus afectos. Un gran número de fenómenos pertenecientes al síndrome esquizofrénico puede ser explicado como un intento de defenderse, dominar o luchar contra un enemigo interno. La catatonia, por ejemplo, puede ser considerada como un intento de paralizar los objetos introyectados y mantenerlos inmóviles, haciéndolos inocuos. Los primeros periodos de la fase anal sádica se caracterizan por una gran violencia de los ataques dirigidos contra el objeto. En un periodo posterior de esta fase, coincidiendo con el primer estadio anal, en el cual los impulsos anal sádicos toman la delantera, predominan métodos de ataque más secretos, tales como el uso de materias explosivas y envenenadas. Los excrementos representan entonces venenos, y en sus fantasías el niño utiliza las heces como instrumentos de persecución contra sus objetos y secretamente los introduce de un modo mágico, en el ano o en otros orificios del cuerpo de estos objetos y los deja ahí. En consecuencia, comienza a asustarse de sus propios excrementos como sustancias peligrosas y dañinas para su cuerpo y de los incrementos incorporados de sus objetos, de los que espera un ataque similar por este medio peligroso. Así, sus fantasías conducen al temor de tener una multitud de perseguidores dentro de su cuerpo o de ser envenenado, y esta es la base de los temores hipocondríacos. Ellos también sirven para aumentar el temor surgido de la equiparación de los objetos introyectados con las heces, porque aquellos objetos introyectados se hacen aún más peligrosos por ser semejantes a envenenados y destructivos hecíbalos. Como consecuencia de sus impulsos uretral sádicos, el niño también considera la orina como algo peligroso, como algo que quema, corta y envenena, preparando al inconsciente para considerar el pene como un órgano sádico y temer al peligroso pene del padre dentro de sí como perseguidor. En el periodo en que realiza ataques por medio de excrementos envenenados, el temor del niño a los ataques subterráneos contra sí por parte de sus objetos externos e introyectados se hace múltiple,
de acuerdo con la mayor variedad y sutileza de sus propios procedimientos sádicos, y ellos apremian la actividad de los mecanismos de proyección hasta su límite extremo. Su ansiedad se despliega y es distribuida sobre muchos objetos y fuentes de peligro en el mundo externo, y así espera ahora ser atacado por un gran número de perseguidores. El secreto y la astucia que atribuye a estos ataques lo conduce a observar el mundo con ojo sigiloso y suspicaz, y así fortalece sus relaciones con la realidad por un lado, aunque esta relación pueda ser falsa, mientras que su temor del objeto introyectado, a pesar de los mecanismos de proyección, es un constante incentivo para mantener en acción dichos mecanismos. Pienso que el punto de fijación de la paranoia es este periodo de la fase de máximo sadismo, en el cual los ataques del niño sobre el interior del cuerpo de la madre y contra el pene que él imagina ahí se realizan por medio de excrementos envenenados y peligrosos, y los delirios de referencia y persecución arrancan de las situaciones de ansiedad que acompañan a estos ataques. Desde mi punto de vista, el temor del niño a los objetos introyectados lo incita a desplazar este miedo al mundo externo. Al hacerlo, sus órganos, objetos, heces y toda clase de cosas, así como sus objetos internalizados, son equiparados con los externos. También distribuye su temor de estos objetos externos sobre un gran número de objetos, equiparándolos unos con otros. Una relación de esta índole con muchos objetos, basada como está en parte en la ansiedad y realizada por medio de equiparaciones, puede llamarse un mecanismo fóbico de ansiedad, y pienso que es un mayor progreso por parte del individuo en el establecimiento de sus relaciones con los objetos y de su adaptación a la realidad, porque su primera relación de objeto solo incluyó una cosa: el pecho de su madre como representante de su madre. En la fantasía del niño pequeño, estos múltiples objetos se sitúan en el interior del cuerpo de la madre, y este lugar es también objetivo de sus tendencias destructivas y libidinales, y también del despertar de su deseo de saber. Como sus tendencias sádicas aumentan y en su fantasía se apodera del interior del cuerpo de su madre, esta parte de ella se hace representante de su persona total como objeto, y al mismo tiempo simboliza el mundo externo y la realidad. En realidad, por medio de su pecho, originariamente la madre representa para él el mundo externo, pero ahora el interior de su cuerpo representa con más amplio sentido objetos y mundo externo, ya que, por una más amplia distribución de su ansiedad, contiene objetos más diversos. Así, las fantasías sádicas del niño sobre el interior del cuerpo de su madre le dan una fundamental relación con el mundo externo y con la realidad. Pero la agresión y la ansiedad que siente como consecuencia de ella, aunque es una de las bases de sus relaciones de objeto, no es la única. Su líbido también actúa al mismo tiempo, y su influencia se hace sentir. La relación libidinal con los objetos y la influencia ejercida por la realidad neutralizan su temor a los enemigos internos y externos. Su creencia en la existencia de figuras bondadosas y útiles, creencia que se basa en la eficacia de su líbido, permite así que sus objetos reales emerjan cada vez con más fuerza y que sus imagos fantásticos retrocedan a último término. En este sentido, la interacción entre formación del superyo y relación de objeto, que se basa en una interacción de proyecciones e introyecciones, influye profundamente en su desarrollo. En los primeros estadios, la proyección de sus imagos aterradoras al mundo externo transforma este mundo en un lugar de peligro y a sus objetos en enemigos, mientras la introyección simultánea de objetos reales, de hecho bien dispuestos para con él, trabaja en dirección contraria y disminuye la fuerza de su temor a las imagos aterradoras. Bajo esta luz, la formación del superyo, relación de objeto y adaptación a la realidad son el resultado de una interacción entre la proyección de los impulsos sádicos del individuo y la introyección de sus objetos.